Hay un momento en la vida que pasa desapercibido para casi todos. No viene con ruido, no trae advertencias, no se siente decisivo. Es un día común, uno más. Y sin embargo, ese día, hoy es el material con el que se construye tu futuro. No mañana, no cuando todo esté listo. Hoy. Y esa verdad, cuando se entiende de verdad, incomoda, porque te quita excusas. Tu futuro no aparece de golpe, no cae del cielo. No llega como una recompensa mágica por haber tenido buenas intenciones. Tu futuro se fabrica como se fabrica un arma, una fortaleza o un soldado. Decisión por decisión, repetición por repetición, incluso cuando nadie está mirando. La mayoría de las personas vive como si el futuro fuera algo que les va a pasar. Como si fuera una estación a la que algún día llegarán sin tener que decidir demasiado. Y por eso viven reaccionando, improvisando, posponiendo. No son malas personas. Son personas sin mando, sin dirección clara, sin control real sobre su trayectoria. Pero hay otro tipo de persona, la que entiende que cada decisión diaria es un voto silencioso por la vida que va a tener dentro de 5, 10 o 20 años. No decisiones grandes solamente, las pequeñas, las que parecen irrelevantes, las que nadie aplaude, las que no subes a redes, esas son las que pesan. Porque el futuro no se construye con promesas, se construye con hábitos, y los hábitos nacen de decisiones repetidas, no de emociones intensas. Piensa en esto con frialdad, sin dramatismo. La persona que serás dentro de 10 años ya se está entrenando hoy, o se está debilitando hoy. No hay punto intermedio. Cada día estás avanzando hacia algo o alejándote de algo, aunque no lo notes, aunque no lo sientas. Aquí entra la parte cruda que muchos evitan decir. Nadie está viniendo a salvarte de tus propias decisiones. Nadie va a llegar a imponerte disciplina. Nadie va a obligarte a pensar a largo plazo. Y si no tomas el control, alguien más, las circunstancias, la mediocridad, la comodidad lo tomará por ti. Tu futuro no se destruye en un gran colapso. Se erosiona lentamente cuando eliges lo fácil sobre lo correcto, lo cómodo sobre lo necesario, lo inmediato sobre lo importante. Cada vez que dices, mañana empiezo, estás empujando una piedra más sobre la espalda de tu yo futuro. Y lo peor es que ese yo futuro no puede defenderse, no puede hablar, no puede gritarte que estás tomando malas decisiones, solo puede recibir las consecuencias. Pero también existe la otra cara, el poder real de esta verdad. Porque si tu futuro se construye con decisiones de hoy, entonces hoy tienes más poder del que creías. No necesitas tener todo claro. No necesitas saber exactamente a dónde vas a llegar. Necesitas decidir mejor hoy que ayer. Punto. Una decisión correcta no cambia tu vida en un día, pero cambia tu dirección. Y cuando cambias la dirección, el destino inevitablemente se transforma. Aquí es donde entra la mentalidad militar. No esperas sentirte listo para actuar. Actúas porque la misión lo exige. No esperas motivación para cumplir. Cumples porque es tu responsabilidad. El soldado no negocia con el cansancio cuando la posición debe mantenerse. El carácter se forja en la obediencia a decisiones difíciles, no en discursos inspiradores. Tu futuro se construye cuando eliges levantarte aunque no tengas ganas. Cuando eliges entrenar aunque estés cansado. Cuando eliges aprender aunque nadie te lo pida. Cuando eliges callar, enfocarte y avanzar mientras otros se distraen. Y no es glamoroso. No es inspirador todos los días. Es repetitivo. Es solitario. Es incómodo. Pero funciona. La gente subestima el poder de una decisión sostenida en el tiempo. Creen que necesitan un gran golpe de suerte, un cambio radical, un momento perfecto. Y mientras esperan ese momento, los años pasan, y un día despiertan con una vida que no eligieron conscientemente, pero que construyeron con su pasividad. Hoy no es un día cualquiera, hoy es un ladrillo, y cada ladrillo que pongas torcido hoy, mañana será una pared frágil. Pero cada ladrillo bien colocado, aunque cueste, sostiene algo que puede durar toda la vida. No se trata de perfección, se trata de dirección. Si esto resuena contigo, escríbelo en los comentarios, sin adornos. Hoy decido mejor, no para motivar a otros, para dejar constancia.
Porque el futuro no castiga ni premia intenciones, responde a decisiones, y las decisiones que tomes hoy, aunque pequeñas, están escribiendo una historia que algún día tendrás que vivir. El futuro no se construye con grandes discursos internos ni con promesas hechas en momentos de emoción. Se construye en silencio, cuando nadie aplaude, cuando no hay testigos, cuando solo existe una elección clara frente a ti: hacer lo que sabes que debes hacer o traicionarte una vez más. Y esa elección se presenta todos los días, sin excepción. Aquí es donde la mayoría falla, no por incapacidad, sino por inconsistencia. La mente humana busca alivio inmediato. Quiere descanso antes de merecerlo, recompensa antes del esfuerzo, resultados antes del proceso. Y si no entrenas tu disciplina, esa mente tomará decisiones por ti. Decisiones pequeñas, aparentemente inofensivas pero acumulativas. Decisiones que hoy parecen nada y mañana son tu realidad. La disciplina diaria es el arquitecto silencioso de tu destino, porque no necesita ruido para funcionar. No necesita inspiración, no necesita aprobación. Solo necesita que cumplas, incluso cuando no sientes nada especial, especialmente cuando no sientes nada especial. Aquí va una verdad dura, pero necesaria. Nadie arruina su futuro de un solo golpe. Lo hacen por omisión, por no entrenar cuando debían, por no estudiar cuando tenían tiempo, por no tomar decisiones incómodas cuando aún era barato hacerlo. El precio siempre sube. Siempre. Cada día que eliges no decidir, ya decidiste. Decidiste dejar tu futuro en manos del azar, y el azar nunca construye vidas sólidas. Piensa en un soldado en entrenamiento. No se prepara para el combate el día de la guerra. Se prepara meses, años antes, repitiendo movimientos simples hasta que se vuelven automáticos. Porque cuando llega el momento crítico, no puedes improvisar carácter, solo ejecutas lo que entrenaste. ¿Tu vida funciona igual? Cuando lleguen los momentos difíciles, y llegarán, o actuarás según lo que sueñas, actuarás según lo que practicaste. Si practicaste disciplina, responderás con firmeza. Si practicaste excusas, te quebrarás rápido, no porque seas débil, sino porque así te entrenaste. La disciplina no es castigo, es estructura, es orden interno. Es la decisión consciente de hacer hoy lo que tu yo futuro agradecerá, aunque tu yo presente se queje. Y esa queja no es una señal de que vas mal, es una señal de que estás creciendo. Aquí entra una distinción clave que pocos entienden. Comodidad no es paz. La comodidad adormece, te mantiene quieto, te hace sentir seguro mientras el tiempo avanza sin ti. La verdadera paz viene de saber que estás cumpliendo, que no te estás escondiendo de tus responsabilidades, que no estás postergando tu potencial. Tu futuro se construye cuando eliges estructura sobre caos, rutina sobre improvisación, compromiso sobre excusas. No necesitas transformar toda tu vida hoy. Necesitas establecer una regla simple y cumplirla. Entrenar aunque sea poco. Avanzar aunque no sea perfecto. Decidir aunque tengas miedo. Porque la claridad no precede a la acción. La claridad nace de la acción sostenida. Y aquí viene otra verdad incómoda. Nadie va a valorar tu disciplina mientras la estás construyendo. El mundo solo aplaude los resultados finales, pero esos resultados finales son imposibles sin este período silencioso donde decides cumplir sin reconocimiento. Eso exige mentalidad militar, no sentimental. Militar. Cumplir la orden aunque no haya emoción. Mantener la posición aunque nadie mire. Repetir el entrenamiento aunque parezca monótono, porque entiendes la misión a largo plazo. Tu misión no es sentirte bien hoy, tu misión es construir una vida sólida mañana. Cada vez que eliges disciplina sobre comodidad, estás enviando un mensaje claro a tu futuro. Me importas. Cada vez que eliges lo fácil, le estás diciendo, arréglatelas después. No te sorprendas si el futuro te trata como tú lo trataste. Si hoy tomas decisiones firmes, aunque pequeñas, mañana tendrás opciones. Si hoy evitas decisiones difíciles, mañana solo tendrás consecuencias. Escríbelo en los comentarios, con honestidad. Hoy cumplo aunque cueste, no como motivación barata, como orden interna. Porque el futuro no se improvisa, se disciplina.
Y cada día que eliges obedecer a tus mejores decisiones, estás levantando una estructura que no se cae con la primera tormenta. Hay una realidad que no negocia y no avisa. El futuro no es amable con los improvisados. No porque sea cruel, sino porque es exacto. Devuelve lo que recibió, multiplica lo que practicaste y castiga sin emoción aquello que ignoraste durante demasiado tiempo. Cada decisión que tomas hoy es una orden que le das a tu yo del mañana, y el problema es que muchos están dando órdenes contradictorias. Quieren fuerza, pero entrenan comodidad. Quieren estabilidad, pero practican desorden. Quieren respeto, pero se faltan al respeto todos los días con decisiones pequeñas que parecen insignificantes. Nada es insignificante cuando se repite. Aquí es donde se rompe la fantasía. No existe un futuro fuerte construido con decisiones débiles. No existe una vida sólida levantada sobre hábitos frágiles. No existe grandeza al final del camino si el camino diario está lleno de concesiones pequeñas que se volvieron costumbre. Cada decisión es un voto, no por lo que dices querer, sino por lo que realmente estás dispuesto a sostener. Cuando eliges levantarte temprano aunque nadie te obligue, estás entrenando disciplina. Cuando eliges cumplir incluso cansado, estás entrenando carácter. Cuando eliges pensar a largo plazo en lugar de buscar alivio inmediato, estás entrenando liderazgo interno. Y del otro lado también es cierto. Cuando eliges postergar, entrenas debilidad. Cuando eliges justificarte, entrenas autoengaño. Cuando eliges comodidad constante, entrenas dependencia. No hay juicio aquí, hay consecuencias. La mayoría de las personas vive atrapada en una contradicción permanente. Quiere un futuro distinto, pero se niega a tomar decisiones distintas. Y eso no es mala suerte, es incoherencia, es pedir un resultado nuevo con el mismo entrenamiento viejo. Un soldado no entra al campo de batalla a ver qué pasa. Entra con reflejos entrenados, con decisiones automatizadas, con hábitos tan repetidos que funcionan incluso bajo presión extrema. Porque en el momento crítico no hay tiempo para pensar, solo para ejecutar. La vida funciona igual. Cuando llegue el día en que el dinero apriete, cuando llegue el día en que la responsabilidad pese, cuando llegue el día en que otros dependan de ti, no vas a decidir mejor por arte de magia. Vas a decidir cómo entrenaste. Y ese entrenamiento ocurre ahora, en lo pequeño, en lo aburrido, en lo que nadie celebra. Por eso esta parte es incómoda, porque te devuelve el control. Y con el control, la responsabilidad total. No puedes culpar al sistema, al pasado, a la falta de oportunidades si hoy sigues tomando decisiones que sabes que te alejan de donde quieres estar. Tal vez no puedas controlar todo, pero siempre puedes controlar cómo respondes, y esa respuesta diaria es la materia prima del futuro. Aquí entra una verdad cruda. La mayoría no falla por incapacidad, falla por indisciplina sostenida. No porque no supieran qué hacer, sino porque no quisieron hacerlo cuando no había presión externa, cuando nadie los estaba mirando, cuando el premio estaba demasiado lejos. Pero el tiempo no se detiene para esperar a que madures. El tiempo avanza, y cada día que pasa, o estás construyendo una ventaja, o estás acumulando retraso. Las decisiones de hoy no solo crean resultados, crean tolerancia. Tolerancia al esfuerzo, tolerancia al dolor, tolerancia a la incomodidad. Y quien no desarrolla esa tolerancia termina rompiéndose cuando la vida exige más de lo que está acostumbrado a dar. Decidir bien hoy también significa aceptar que no siempre vas a sentirte bien, que no siempre vas a estar motivado, que muchas veces avanzar va a sentirse seco, pesado, repetitivo, y aún así, hacerlo, porque entiendes que la emoción es un lujo, no un requisito. Aquí es donde la mentalidad militar se vuelve indispensable. No hay espacio para el drama interno constante. Hay claridad de misión, hay estructura, hay ejecución. No porque seas frío, sino porque eres serio con tu futuro. Tu futuro no necesita que lo inspires, necesita que lo prepares. Cada día es una sesión de entrenamiento. Cada decisión es una repetición más. Y como en cualquier entrenamiento real, los resultados no se ven de inmediato. Se sienten tarde, pero cuando llegan, llegan con peso. Un día te das cuenta de que tienes opciones que antes no existían. Fuerza donde antes había duda. Calma donde antes había ansiedad. Dirección donde antes había caos.
Y no fue suerte, fue acumulación. Si hoy estás cansado de sentir que tu vida no avanza, no busques un cambio gigante, busca una decisión firme y repítela. Ahí empieza todo, el resto es ruido. Escribe en los comentarios con total honestidad: mis decisiones me están formando. Escríbelo como recordatorio, no como frase bonita. Porque el futuro no se improvisa, no se sueña, no se espera. El futuro se entrena. Y lo que entrenes hoy es exactamente lo que te va a tocar vivir mañana. Hay un punto exacto, silencioso y brutal, donde se define el rumbo de una vida. No ocurre en los grandes momentos, no sucede frente a testigos, no viene acompañado de música épica. Ocurre cuando estás solo, cansado, con la opción fácil al alcance de la mano. Y aún así, eliges lo difícil. Ahí se decide todo. La incomodidad no es un error del camino, es el camino. La mayoría pasa la vida intentando evitarla, como si fuera una señal de que algo anda mal. Pero la incomodidad es una confirmación. Te estás moviendo fuera del territorio donde te volviste débil por costumbre. Y eso asusta, porque lo desconocido siempre exige más de lo que el ego quiere pagar. El problema no es sentir incomodidad, el problema es obedecerla. Cada vez que retrocedes para no sentirla, le entregas el mando. Cada vez que ajustas tu vida para no incomodarte, te estás entrenando para ser controlado por cualquier situación adversa. Y una vida controlada por la comodidad es una vida pequeña, aunque por fuera parezca segura. La disciplina real no nace de la motivación, nace del respeto por tu palabra interna, de cumplir incluso cuando el cuerpo protesta, incluso cuando la mente inventa excusas sofisticadas, incluso cuando no hay aplausos ni resultados inmediatos. Aquí aparece una verdad que muchos no quieren aceptar. La incomodidad es el precio de entrada a cualquier versión fuerte de ti mismo. No hay atajos, no hay sustitutos, no hay excepciones duraderas. El acero no se vuelve fuerte en el sofá, se vuelve fuerte bajo presión, calor y golpes repetidos. Y tú no eres distinto. Si hoy te preguntas por qué dudas tanto, por qué te cuesta sostener decisiones, por qué abandonas con facilidad, mira cuántas veces huiste de lo incómodo cuando no era obligatorio enfrentarlo. Cada vez que te levantas aunque no tengas ganas, estás recuperando territorio interno. Cada vez que sigues aunque el progreso sea lento, estás ampliando tu capacidad. Cada vez que soportas la incomodidad sin negociar contigo mismo, estás construyendo autoridad personal. Eso no se ve en redes, no se presume, no se celebra, pero se nota. Se nota en la forma en que caminas, en cómo hablas, en cómo decides bajo presión. Se nota cuando otros flaquean y tú sigues firme porque ya conoces esa sensación y no te asusta. La incomodidad sostenida te vuelve peligroso para la mediocridad. Por eso muchos la atacan, la ridiculizan o la disfrazan de equilibrio. No porque esté mal, sino porque no están dispuestos a pagar su costo. Prefieren una vida predecible antes que una vida poderosa. Prefieren tranquilidad momentánea antes que dominio a largo plazo. Pero el futuro no respeta a los cómodos, respeta a los preparados. Y la preparación ocurre aquí, ahora, cuando decides no escapar, cuando decides quedarte en la tarea aunque arda, cuando decides sostener el esfuerzo sin dramatizar, cuando entiendes que el dolor controlado de hoy es el blindaje emocional de mañana. No se trata de destruirte, se trata de templarte, de enseñarle a tu mente que no manda sola, que hay una jerarquía interna, y en la cima estás tú, no tus impulsos. La incomodidad no quiere destruirte, quiere entrenarte. Y cada vez que la atraviesas sin romperte, algo cambia. Ya no le temes igual, ya no te paraliza. Empieza a sentirse familiar, incluso necesaria, porque sabes que del otro lado siempre hay crecimiento, claridad y fuerza real. Un día te darás cuenta de que haces cosas que antes parecían imposibles, no porque te volviste especial, sino porque dejaste de huir, dejaste de negociar, dejaste de pedir permiso a tus emociones para avanzar. Ese día entenderás que la incomodidad no era el enemigo, era la puerta. Y solo los que se atreven a cruzarla una y otra vez son los que terminan decidiendo su futuro en lugar de soportarlo.
Hay un punto exacto, silencioso y brutal, donde se define el rumbo de una vida. No ocurre en los grandes momentos, no sucede frente a testigos, no viene acompañado de música épica. Ocurre cuando estás solo o cansado, con la opción fácil al alcance de la mano. Y aún así eliges lo difícil. Ahí se decide todo. La incomodidad no es un error del camino, es el camino. La mayoría pasa la vida intentando evitarla, como si fuera una señal de que algo anda mal. Pero la incomodidad es una confirmación. Te estás moviendo fuera del territorio donde te volviste débil por costumbre. Y eso asusta, porque lo desconocido siempre exige más de lo que el ego quiere pagar. El problema no es sentir incomodidad, el problema es obedecerla. Cada vez que retrocedes para no sentirla, le entregas el mando. Cada vez que ajustas tu vida para no incomodarte, te estás entrenando para ser controlado por cualquier situación adversa. Y una vida controlada por la comodidad es una vida pequeña, aunque por fuera parezca segura. La disciplina real no nace de la motivación, nace del respeto por tu palabra interna, de cumplir incluso cuando el cuerpo protesta, incluso cuando la mente inventa excusas sofisticadas, incluso cuando no hay aplausos ni resultados inmediatos. Aquí aparece una verdad que muchos no quieren aceptar. La incomodidad es el precio de entrada a cualquier versión fuerte de ti mismo. No hay atajos, no hay sustitutos, no hay excepciones duraderas. El acero no se vuelve fuerte en el sofá, se vuelve fuerte bajo presión, calor y golpes repetidos. Y tú no eres distinto. Si hoy te preguntas por qué dudas tanto, por qué te cuesta sostener decisiones, por qué abandonas con facilidad, mira cuántas veces huiste de lo incómodo cuando no era obligatorio enfrentarlo. Cada vez que te levantas aunque no tengas ganas, estás recuperando territorio interno. Cada vez que sigues aunque el progreso sea lento, estás ampliando tu capacidad. Cada vez que soportas la incomodidad sin negociar contigo mismo, estás construyendo autoridad personal. Eso no se ve en redes, no se presume, no se celebra, pero se nota. Se nota en la forma en que caminas, en cómo hablas, en cómo decides bajo presión. Se nota cuando otros flaquean y tú sigues firme porque ya conoces esa sensación y no te asusta. La incomodidad sostenida te vuelve peligroso para la mediocridad. Por eso muchos la atacan, la ridiculizan o la disfrazan de equilibrio, no porque esté mal, sino porque no están dispuestos a pagar su costo. Prefieren una vida predecible antes que una vida poderosa. Prefieren tranquilidad momentánea antes que dominio a largo plazo. Pero el futuro no respeta a los cómodos, respeta a los preparados. Y la preparación ocurre aquí, ahora, cuando decides no escapar, cuando decides quedarte en la tarea aunque arda, cuando decides sostener esfuerzo sin dramatizar, cuando entiendes que el dolor controlado de hoy es el blindaje emocional de mañana. No se trata de destruirte, se trata de templarte, de enseñarle a tu mente que no manda sola, que hay una jerarquía interna y en la cima estás tú, no tus impulsos. La incomodidad no quiere destruirte, quiere entrenarte. Y cada vez que la atraviesas sin romperte, algo cambia. Ya no le temes igual, ya no te paraliza, empieza a sentirse familiar, incluso necesaria, porque sabes que del otro lado siempre hay crecimiento, claridad y fuerza real. Un día te darás cuenta de que haces cosas que antes parecían imposibles, no porque te volviste especial, sino porque dejaste de huir, dejaste de negociar, dejaste de pedir permiso a tus emociones para avanzar. Ese día entenderás que la incomodidad no era el enemigo, era la puerta. Y solo los que se atreven a cruzarla una y otra vez son los que terminan decidiendo su futuro en lugar de soportarlo. No es una sola decisión la que cambia una vida. Esa es una fantasía cómoda que la mente usa para seguir postergando. La verdad es más exigente y más poderosa. Una vida se transforma cuando una decisión correcta se repite incluso cuando ya no hay ganas, cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados visibles. Ahí nace el verdadero futuro. La mayoría de las personas vive esperando el día perfecto para actuar. Esperan sentirse motivadas, seguras, listas, fuertes, pero ese día no llega. Y no llega porque la seguridad no precede a la acción, la sigue. Primero actúas, luego te vuelves fuerte.
Primero decides, luego te conviertes en alguien confiable. Tu futuro no se construye con grandes promesas, se construye con microdecisiones diarias que parecen insignificantes, pero que, acumuladas, forman una fuerza imposible de detener. Levantarte cuando no quieres, continuar cuando estás cansado, avanzar cuando dudas, callar cuando podrías justificarte, seguir cuando nadie te obliga. Eso es carácter, y el carácter es el verdadero motor del destino. La mente humana es experta en negociar. Siempre encuentra una excusa elegante para no hacer lo que sabe que debe hacer. Mañana empiezo. Hoy no es el mejor día. Cuando tenga más tiempo. Cuando esté más preparado. Cada una de esas frases es una decisión encubierta de retrasar tu futuro. No parecen graves hoy, pero su efecto es devastador con el tiempo. Porque cada vez que no cumples contigo mismo, te entrenas para no confiar en ti. Y una persona que no confía en sí misma empieza a vivir en modo defensivo, dudando, frenándose, conformándose. No por falta de capacidad, sino por falta de coherencia interna. En cambio, cada vez que decides actuar a pesar de la incomodidad, ocurre algo profundo. Te conviertes en alguien que se respeta. Y el respeto propio cambia todo. Cambia la forma en que te hablas, cambia lo que toleras, cambia lo que permites. Cambia el estándar mínimo que aceptas en tu vida. Las personas disciplinadas no son personas frías o insensibles. Son personas que entendieron que no pueden depender de cómo se sienten para decidir cómo vivir. Entendieron que las emociones son variables, pero el compromiso debe ser firme. Que el ánimo sube y baja, pero la dirección no se negocia. Un soldado no pregunta si tiene ganas de avanzar. Avanza porque hay una misión. Y tú también tienes una misión, aunque muchos no la tomen en serio. Construir una vida que no te avergüence cuando mires atrás. Cada decisión que tomas hoy está entrenando a la persona que serás mañana. No existe el no pasa nada. Todo pasa algo. O te fortaleces, o te debilitas. O te acercas, o te alejas. O construyes, o deterioras. No hay pausa real en el crecimiento personal, solo direcciones distintas. Por eso la constancia es tan temida, porque no permite mentirte, no permite atajos, te obliga a enfrentarte a ti mismo todos los días, te muestra exactamente quién eres cuando nadie te observa, y esa verdad incomoda a muchos. Pero para quien la acepta, la constancia se vuelve un arma brutal. Cuando repites decisiones correctas durante suficiente tiempo, algo cambia. Dejas de luchar contra ti, dejas de discutir internamente, actúas con claridad, con firmeza, con una calma peligrosa. Ya no necesitas motivación externa porque tu identidad se vuelve tu motor. Y cuando llegas a ese punto, el mundo empieza a sentirse distinto. Lo que antes parecía difícil ahora es normal. Lo que antes parecía imposible ahora es rutina. No porque el camino se volvió fácil, sino porque tú te volviste fuerte. El futuro pertenece a quienes hacen lo correcto incluso cuando nadie los premia por hacerlo. A quienes entienden que cada día es un voto silencioso por la persona que quieren llegar a ser. A quienes no se traicionan por comodidad momentánea. Decidir bien una vez es admirable. Decidir bien todos los días es imparable. No subestimes este momento. No subestimes esta decisión pequeña que estás a punto de tomar hoy. Puede parecer insignificante, pero repetida cientos de veces se convierte en una fuerza que cambia tu historia completa. Tu futuro no se construye con suerte. Se construye con decisiones firmes. Decisiones repetidas. Decisiones sostenidas. Decisiones que no dependen del ánimo. Y cuando entiendes esto, dejas de preguntarte si llegarás lejos. Empiezas a preguntarte qué tan lejos estás dispuesto a llegar sin rendirte. Hay un punto en el camino donde el entusiasmo desaparece por completo. No hay emoción, no hay adrenalina, no hay sensación de avance. Solo queda el hábito. Y es ahí donde se separan los que sueñan de los que construyen. Porque cuando la motivación se va, la disciplina se queda o te abandona, y esa diferencia decide el resultado final.
La disciplina no es castigo, es dirección, es la capacidad de decir esto se hace incluso cuando tu cuerpo pide descanso y tu mente inventa excusas. No es dureza sin sentido, es respeto por la visión que elegiste. Es entender que el futuro que deseas no se construye en los días fáciles, sino en los días grises, repetitivos, silenciosos. La mayoría abandonan no porque el objetivo sea imposible, sino porque el proceso es monótono, porque no hay aplausos diarios, porque nadie celebra la constancia, porque repetir lo correcto todos los días no se siente heroico. Pero ahí está la trampa. El éxito real no es épico, es metódico. Cada día disciplinado es un ladrillo invisible. No lo ves de inmediato, no lo sientes, no lo presumes. Pero con el tiempo, esos ladrillos forman una estructura tan sólida que nada la derrumba. Y quienes no tuvieron la paciencia para construir, solo ven el resultado final y lo llaman suerte. No fue suerte, fue resistencia diaria. La disciplina también te enseña a dominar tu mente, te enseña que no todo pensamiento merece atención, que no toda duda merece debate, que no todo cansancio significa detenerse. Aprendes a observar tus emociones sin obedecerlas ciegamente. Y eso es poder real. Porque una mente indisciplinada vive reaccionando a lo que pasa, a lo que dicen, a lo que siente. En cambio, una mente entrenada elige. Elige actuar aunque tenga miedo. Elige avanzar aunque esté incómoda. Elige sostener el rumbo aunque no vea resultados inmediatos. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que la disciplina mata la libertad. Es al revés. La disciplina crea libertad. Te libera de la improvisación constante. Te libera del arrepentimiento. Te libera de vivir empezando siempre desde cero. Cuando haces lo que debes hacer todos los días, tu vida se ordena. Tus decisiones se simplifican, tu energía se enfoca, y el caos interno empieza a desaparecer. No porque los problemas se vayan, sino porque tú ya no te quiebras frente a ellos. La disciplina también exige sacrificios silenciosos, horas que otros usan para distraerse, comodidades que otros no quieren soltar, excusas que otros repiten como mantras. Y sí, a veces duele, a veces pesa, a veces parece injusto, pero cada sacrificio tiene memoria, y el tiempo siempre devuelve lo que se hizo con intención. Si esto resuena contigo, escríbelo en los comentarios. La disciplina me acerca a quien quiero ser. Escríbelo no para mí, sino para que tu mente lo registre. No necesitas ser el más talentoso. No necesitas ser el más rápido. No necesitas ser el más brillante. Necesitas ser el más constante. El que no negocia consigo mismo. El que cumple incluso cuando nadie lo ve. El que entiende que el progreso lento es mejor que el abandono elegante. El futuro no se le entrega al más emocionado, se le entrega al más disciplinado. Y cuando mires atrás, no recordarás cada día específico. Recordarás en quién te convertiste gracias a ellos. Recordarás que hubo un momento donde decidiste tomarte en serio, donde dejaste de jugar con tu potencial, donde entendiste que nadie vendría a rescatarte. Ese día no fue ruidoso, fue una decisión silenciosa. Y fue suficiente. No olvides suscribirte y seguir aquí porque este tipo de mensajes no entretienen, transforman. Y tú no estás aquí para pasar el tiempo, estás aquí para construir algo que valga la pena. Llega un punto en el camino donde ya no queda energía emocional, donde el cuerpo responde lento, donde la mente está saturada, donde el entusiasmo murió hace tiempo. Ese punto no aparece en los discursos bonitos ni en las historias rápidas de éxito. Ese punto aparece en la vida real, y casi nadie habla de él porque es ahí donde la mayoría se quiebra. No te quiebras cuando todo va mal al inicio. Todavía hay rabia, hay impulso, hay orgullo. Te quiebras cuando llevas tiempo haciendo lo correcto y los resultados no llegan. Cuando nadie lo nota, cuando nadie te reconoce. Cuando empiezas a preguntarte en silencio si todo este esfuerzo realmente vale la pena. Ese es el verdadero campo de batalla. Porque aquí ya no luchas contra el mundo. Luchas contra una voz interna que te susurra que pares, que aflojes, que te conformes, que ya hiciste suficiente. Esa voz no grita, no insulta, no ataca. Esa voz negocia y por eso es tan peligrosa. Te dice, descansa un poco más. Hoy no pasa nada, mañana lo compensas.
Nadie se va a enterar. Y tiene razón en algo, nadie se va a enterar. Nadie, excepto tú. Y cada vez que cedes, algo dentro de ti se debilita. No de golpe, poco a poco, como una grieta invisible que con el tiempo rompe la estructura. Los que llegan lejos no son los que nunca dudan, son los que no obedecen la duda. Son los que entienden que la incomodidad no es una señal de retroceso, es una señal de crecimiento. Que el cansancio no siempre significa parar, a veces significa que estás exactamente donde debes estar. Hay una diferencia enorme entre estar agotado y estar acabado. El agotamiento se atraviesa, el abandono se elige. En este punto ya no sirve la motivación, aquí manda la identidad, aquí manda la pregunta más importante de todas. ¿Quién decide ser cuando nadie te está mirando? Porque cuando nadie te observa, cuando no hay presión externa, cuando no hay castigo inmediato, ahí aparece tu verdad. Ahí se define si eres una persona que cumple o una persona que se explica, una persona que resiste o una persona que se rinde con argumentos bien armados. Muchos abandonan en silencio, no hacen drama, no hacen escándalo, simplemente bajan el estándar, se dicen que no es tan grave. Y así, sin notarlo, empiezan a vivir una vida que no los desafía, no los exige, no los honra. Pero hay otros, pocos, que en ese mismo punto toman una decisión brutalmente honesta. Seguir, aunque no tengan ganas. Seguir sin épica. Seguir sin emoción. Seguir con disciplina fría. Seguir porque ya no se permiten fallarse. Y algo ocurre cuando haces eso el tiempo suficiente. No de inmediato, no mágicamente, pero ocurre. Te endureces por dentro, tu mente deja de buscar salidas fáciles, tu carácter se vuelve estable, ya no reaccionas tanto, ya no te derrumbas por cualquier cosa, te vuelves confiable. Esa confiabilidad contigo mismo es una forma de poder silencioso. No se presume, no se grita, pero se siente. Se siente cuando tomas decisiones, se siente cuando enfrentas problemas, se siente cuando otros flaquean y tú sigues en pie. Las personas fuertes no son las que nunca caen, son las que ya no se sorprenden cuando caer duele, y aún así se levantan sin drama, sin excusas, sin discursos. Si alguna vez te has sentido cansado de ser fuerte, cansado de insistir, cansado de avanzar sin garantías, escríbelo en los comentarios. Sigo incluso cuando pesa. No para buscar aprobación, sino para dejar constancia de quién estás decidiendo ser. Porque esta etapa no te hace famoso, no te hace popular, no te hace cómodo, pero te hace peligroso en el mejor sentido de la palabra. Peligroso para la mediocridad, peligroso para tus viejos límites, peligroso para la versión de ti que se rendía fácil. Aquí es donde se construyen los futuros que parecen inalcanzables desde afuera. Aquí es donde se forjan las personas que luego parecen inalcanzables para otros. No porque sean superiores, sino porque aprendieron a no detenerse cuando la mente pedía escape. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya entendió que no viniste a sobrevivir, viniste a construir. Y construir exige atravesar momentos donde nadie aplaude, donde nadie entiende, donde solo queda avanzar un paso más. Un paso, luego otro, luego otro. Y así, sin ruido, sin promesas vacías, sin motivación artificial, te conviertes en alguien que no necesita creer que puede, porque ya se demostró que puede seguir. Hay una fase del proceso que casi nadie anticipa, porque no se ve venir y no se puede entrenar del todo para ella. Es la fase donde el camino ya te quitó comodidad, te quitó tiempo, te quitó relaciones, te quitó certezas. Y aún así sigue pidiendo más. No más esfuerzo espectacular, sino más compromiso interno, más decisión silenciosa, más aguante mental. Aquí ya no estás luchando por un sueño bonito. Aquí estás defendiendo tu dignidad. Porque después de tanto avanzar, rendirte no solo duele, humilla. No frente a otros, sino frente a ti mismo. Y esa es una herida que muchos evitan sintiendo miedo, pero en realidad lo que evitan es la responsabilidad de sostener lo que dijeron que querían. En esta etapa descubres algo incómodo. No todo el cansancio viene del esfuerzo. Mucho cansancio viene de cargar versiones antiguas de ti que ya no encajan con la persona que estás intentando construir. Viejos hábitos, viejas excusas,
viejas identidades que piden volver porque eran más fáciles. Pero ya no puedes volver sin traicionarte. Y ahí aparece una soledad particular. No la soledad de estar sin gente, sino la soledad de avanzar cuando ya no todos entienden tu ritmo, tus silencios, tus prioridades. Empiezas a caminar más despacio, pero más firme. Hablas menos, explicas menos, te justificas menos, porque entendiste que no todo el mundo merece entender tu proceso. Esta etapa no te vuelve duro con los demás, te vuelve claro contigo. Empiezas a ver con nitidez quién suma y quién distrae, qué actividades te construyen y cuáles te drenan, qué pensamientos te fortalecen y cuáles te debilitan. Y esa claridad no nace del entusiasmo, nace del desgaste bien aprovechado. Aquí es donde muchos se detienen no por falta de capacidad, sino por nostalgia. Nostalgia de una versión más cómoda de sí mismos. Nostalgia de no exigirse tanto. Nostalgia de vivir sin tensión interna. Pero esa nostalgia es peligrosa, porque romantiza una vida que ya no te alcanza. El crecimiento verdadero no siempre se siente bien. A veces se siente pesado, a veces se siente lento, a veces se siente injusto, pero casi siempre se siente honesto. Y cuando actúas con honestidad interna, aunque el mundo esté en silencio, algo se alinea dentro de ti. Ya no dudas tanto, ya no negocias tanto, ya no preguntas tanto. ¿Y sí? Empiezas a moverte con una determinación tranquila, casi fría, que no necesita validación. Si alguna vez has sentido que este proceso te está quitando cosas, pero al mismo tiempo te está construyendo por dentro, escríbelo en los comentarios. No vuelvo atrás. Escríbelo como un compromiso contigo, no como una frase bonita. Porque en este punto, el progreso no se mide en logros visibles, sino en resistencia invisible, en la capacidad de seguir cumpliendo incluso cuando la recompensa parece lejana. En la madurez de entender que no todo avance se siente como victoria, pero toda constancia deja marca. Las personas que llegan lejos no son las que siempre están inspiradas, son las que aprenden a convivir con el vacío sin llenarlo de excusas. Son las que aceptan que hay días donde la única victoria es no rendirse, y eso es suficiente. Aquí también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de exigir resultados inmediatos. Empiezas a pensar en décadas, no en semanas. En legado, no en likes. En estabilidad interna, no en aprobación externa. Y esa perspectiva te vuelve peligroso para la prisa y resistente a la frustración. El camino te va a seguir probando, no porque seas débil, sino porque estás creciendo. Cada prueba no es una señal de retroceso, es una confirmación de que ya no juegas en niveles básicos. Y aunque no lo parezca ahora, este tramo silencioso, pesado, exigente, es el que más define tu futuro. Porque todo lo que construyas después se apoyará en la versión de ti que no se quebró aquí. No estás perdiendo nada que realmente necesites. Estás soltando lo que no puede acompañarte más lejos. Y cuando finalmente mires atrás, entenderás que esta etapa no fue castigo, fue forja. Fue el momento exacto en el que dejaste de preguntarte si valía la pena. Y empezaste a demostrarte que sí. Llega un punto en el proceso donde algo cambia de forma irreversible. Ya no avanzas por empuje, ya no avanzas por rabia, ya no avanzas por miedo a fallar. Avanzas porque te convertiste en alguien que no sabe detenerse. No por obsesión, sino por coherencia. Porque seguir ya no es una decisión diaria, es tu forma de existir. Aquí ocurre la transformación más profunda de todas. Dejas de depender de la fuerza y pasas a depender de la estructura. Y la estructura es superior a la fuerza. La fuerza se agota, la estructura sostiene. La mayoría de las personas vive en modo esfuerzo. Empujan cuando pueden, descansan cuando se cansan, abandonan cuando duele. Tú ya no. Tú aprendiste a construir sistemas internos. Hábitos que funcionan incluso cuando estás débil, principios que se mantienen incluso cuando dudas, estándares que no se negocian incluso cuando nadie observa. Eso es madurez. Eso es poder silencioso.
En este punto, los problemas no desaparecen, pero dejan de intimidarte. Las dificultades ya no se sienten como amenazas, sino como parte natural del camino. Ya no preguntas ¿por qué a mí? Preguntas ¿qué requiere esto de mí ahora? Y esa sola pregunta cambia todo. Porque quien se victimiza se paraliza. Quien se responsabiliza avanza. Tu relación con el dolor también cambia. Antes lo evitabas, luego lo resistías, ahora lo utilizas. Entendiste que el dolor no siempre es una señal de error. Muchas veces es una señal de ajuste, de crecimiento, de evolución. Y en lugar de huir, observas, aprendes y sigues. Aquí ya no necesitas que nadie te motive. La motivación externa te parece ruido. Lo que te mueve es más profundo, el respeto que te tienes por no haberte rendido cuando era fácil hacerlo. Ese respeto no se pierde, no se negocia, no se vende por comodidad. Muchos nunca llegan aquí porque abandonan justo antes de que el proceso los transforme de verdad. Se quedan a medio camino, con algo de disciplina, algo de carácter, algo de avance, pero no lo suficiente para ser imparables. Tú decidiste cruzar esa línea invisible. Y una vez que la cruzas, no hay marcha atrás. Empiezas a notar que ya no reaccionas como antes, que las críticas no te sacuden, que las comparaciones no te alteran, que la prisa ajena no te contagia. Caminas a tu ritmo, pero con una convicción que incomoda a quienes aún viven negociando consigo mismos. No necesitas demostrar nada. No necesitas explicarte. No necesitas convencer a nadie. Tu constancia habla por ti. Y si estás escuchando esto y sabes, en lo más profundo, que ya no eres la misma persona que empezó, deja una señal. Escribe en los comentarios: ya no me detengo. No como una promesa, sino como una descripción. Porque esto ya no se trata de llegar a una meta puntual. Se trata de quién eres mientras avanzas. Se trata de haber construido una identidad que no depende de circunstancias favorables. Una identidad que se mantiene firme incluso cuando todo se vuelve cuesta arriba. El futuro que estás construyendo no será perfecto, pero será tuyo. No será fácil, pero será sólido. No será rápido, pero será real. Y cuando otros pregunten cómo lo lograste, no tendrás una respuesta espectacular. Dirás algo simple, casi aburrido: no paré. Y eso será suficiente. Si este contenido te está hablando de verdad, no olvides suscribirte y quedarte. Aquí no vendemos ilusiones rápidas, aquí se construyen mentalidades que duran años. Y tú ya no estás aquí para probar suerte. Estás aquí para sostener el camino hasta el final.